Hablaremos de algunas islas fantásticas. La más famosa de las islas legendarias, casi esto es una especie de incursión a la geografía de leyenda, ¿no? La isla más conocida es tal vez la de San Brandán. Conviene contar la leyenda de San Brandán y San Maclovio, ¿no? Había un ermitaño llamado Barintus que le contó a su primo Brandán de la existencia de un lugar edénico donde había estado Adán, ya lo sé, el paraíso, y en el que Dios permitía a sus santos vivir después de la muerte. El propio Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste de la isla de las Delicias. En realidad se referían a las Islas Canarias. En aquella tierra abundaban las flores y los árboles frutales. Me refiero a la isla de los Santos, no a las Islas Canarias, donde también, por cierto, abundan las flores y los árboles frutales. Pero una característica más asombrosa era que el suelo estaba pavimentado por piedras preciosas. Recorriendo el lugar, Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, llegaron a un ancho río y al disponerse a vadearlo, se les apareció un ángel, y el ángel les prohibió seguir adelante. De regreso, Barintus y Mernoc se dirigieron a la isla de las Delicias, a las Canarias, y allí se quedó Mernoc, mientras que Barintus siguió viaje a Irlanda, de donde provenía, y de camino al monasterio visitó a su primo Brandán, a quien le contó esta aventura. Tan impresionado quedó Brandán por lo que había oído, que al día siguiente nomás le propuso a Maclovio, todavía no era santo, y a 14 de sus discípulos emprender viaje en busca de aquella tierra prometida, vaya a saber por quién, en todo caso por el primo. Durante 40 días se prepararon para las fatigas del viaje, ayunando un día de cada 3. Bueno, no es una buena manera de prepararse para las fatigas, ¿no? Se aplicaron también a la construcción de un velero cuyos costados y cuadernas eran de mimbre y que estaban recubiertos con cuero de vaca curtido y corteza de roble. Almaceneros también había, pero en otro orden. Estos almacenaron provisiones para 40 días y también pieles para reemplazar aquellas que se pudrieran o algo. Bautizaron el barco con el nombre de Trinidad, levantaron un mástil en medio de la cubierta y aprestaron una vela y un timón. Y salieron. Durante 7 años erraron por el Atlántico. Bueno, no hay que olvidar que tenían provisiones para 40 días. Sí, claro. En su travesía avistaron muchas y muy extrañas islas, como la de San Albeus, en donde vivían 24 monjes que, excepto para cantar himnos, no pronunciaban palabra desde hacía muchos años. Conversaban, eso sí, mediante un lenguaje de gestos. Después de aprovisionarse, continuaron su ruta y llegaron a otra isla cubierta de viñas que producían uvas del tamaño de manzanas. Bastaba una de aquellas uvas para alimentar a un hombre durante todo un día, alimentarlo más o menos. Sí. También advirtieron durante la travesía, San Brandán, San Maclovio y los 14 monjes, una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía enhiesta en medio del océano. Asimismo encontraron demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes, dragones, buitres y ángeles. En una de 3 islas volcánicas que avistaron, descubrieron nada menos que a Judas. A otro cualquiera les hubiera asombrado, pero a alguien que venía de encontrar demonios, pigmeos, dragones y ángeles, encontrarlo a Judas sentado ahí no les impresionó absolutamente nada. Estaba sentado en una roca y descansaba de su tormento porque ese día era domingo. Y les explicó Judas, mire, aquí estoy porque los domingos la paritaria, claro. Descansamos.
También visitaron otra isla habitada solo por grandes ovejas blancas, con gran alegría de algunos de ellos. Estuvieron en otra que era el paraíso de los pájaros, sí. En que los árboles no tenían hojas, sino que crecían menudas criaturas cubiertas de pluma, pájaros, que se colgaban de las ramas por el pico, succionando el jugo de la corteza. ¡Un asco! ¡Qué asco! Vampiros son. Bueno, grandes y muchos fueron los prodigios que conoció San Brandán en sus 7 años de peregrinar por el mar en busca de la isla prometida. Y del mismo modo que Barintus, el ermitaño, y el monje Mernoc, también llegó a la isla edénica. El mismo ángel les prohibió cruzar el mismo ancho río, y le invitó a volver a su barco Trinidad, llevándose él y los suyos todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar. Bien. Así que llenaron el barco con muchas piedras preciosas y unas pocas frutas. Sí. Cruzó el barco el anillo de niebla que envolvía el lugar, y San Brandán retornó a Irlanda. Allí contó repetidas veces a sus hermanos cómo fue la aventura, a dónde habían disfrutado con gozo, a dónde habían pasado aprietos y cosas por el estilo. En el convento, con especial agrado, relataba Brandán a sus hermanos lo que había sucedido en la isla más extraña de todas. Un día de Pascua rogó San Brandán para que les hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Oyó el Señor los votos de su siervo y dispuso que en medio del mar surgiese repentinamente una isla. Chao. Desembarcaron entonces, y a los primeros pasos que dieron por el lugar, descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Por indicación de San Brandán, San Maclovio resucitó al gigante, así como quien no hace nada, y enseguida lo instruyeron en la religión cristiana, dándole idea del misterio de la Trinidad y de las penas del infierno. Luego lo bautizaron, poniéndole por nombre Milduo. Mirá que había nombres, ¿eh? Y enseguida le dieron permiso para morir de nuevo. Me imagino que el gigante habrá hecho alguna objeción del Sí, orden claro. de para eso me resucitaron. Los viajeros levantaron un altar, celebraron la Pascua con un oficio lleno de fervor, llevaron para comer la carne que habían guardado en la nave. Pensé que se iban a comer al gigante por un momento. Y enseguida acopiaron leña para asarla. Cuando estuvo aderezada la carne, se aprestaron a comerla, pero pronto todos se pusieron a dar gritos llenos de temor, porque la tierra entera temblaba y la isla empezó a moverse y a alejarse del barco. San Brandán calmó a los monjes, pero recogieron las provisiones y salieron rajando, ¿no? Estando a 10 leguas de distancia, todavía podían divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre el suelo de aquella isla, que iba desapareciendo hasta sumergirse del todo. Y no porque los barcos dejaran atrás la isla, sino porque la isla dejaba atrás el barco. En estos tiempos hay una isla que vale la pena mencionar, que queda a 19 millas del sur de la costa de Sicilia, y no lejos de la extremidad noreste de Túnez. Hay una roca que, según los vulcanólogos, podría volver a emerger en poco tiempo. Ahora está sumergida. Si así sucediera, este islote podría volver a provocar, como ya provocó, un conflicto internacional. La isla ha salido 4 veces a la superficie en los últimos 2000 años. Las referencias más antiguas sobre erupciones submarinas en la zona se remontan a la primera guerra púnica, allá siglo III a.C. El 2 de julio de 1831, una enorme erupción hizo que la isla se elevara a 63 metros de altura y que alcanzara 5 kilómetros de circunferencia. Emergió del mar también emergió, pero especialmente del mar, en el canal de Sicilia, entre Sciacca y Pantelleria. Los primeros en percatarse de esta isla, de la existencia de esta isla, fueron los habitantes de Sciacca.
preocupado justamente por una columna de humo que se elevaba desde el mar en el horizonte y también por un pequeño terremoto que acompañaba el asunto. La aparición de esta pequeña roca provocó un conflicto entre Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia, cada uno de ellos con aspiraciones territoriales sobre la isla. Una expedición británica al mando del capitán Senhouse desembarcó con algunas dificultades a principios de agosto, colocando la bandera en la isla a la que dieron el nombre de Graham. En ese mismo mes, Ferdinando II de Borbón, el rey de las dos Sicilias, decidió anexar el naciente territorio a su reino y en su honor la isla fue bautizada como Ferdinandea o Ferdinandea. El 29 de septiembre, un destacamento llegado de Francia colocó la bandera francesa sobre la isla y la denominó Isla Julia. España también declaró sus ambiciones territoriales sin molestarse siquiera en desembarcar. Por suerte la sangre no llegó al río, porque en diciembre de ese mismo año esta isla se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permanece hasta hoy. Pero muchos científicos han estado en la isla, muchos escritores se han inspirado en ella, y James Fenimore Cooper, que escribió una novela que se llama El cráter, justamente. Sí. Alejandro Dumas, nuestro amigo. El autor Fenimore Cooper del Último Mohicano. Sí, claro. Lo hemos conocido por ese lado de Estados Unidos. Julio Verne. Bueno, en 1987, durante el conflicto con Libia, un piloto estadounidense vio la sombra del islote y pensó que era un submarino y lanzó varias cargas de profundidad sobre la isla. En 2002, un aumento de la actividad sísmica en la zona condujo a los vulcanólogos a especular sobre una eventual erupción. La cima del volcán está ahora a 5 metros de la superficie, ahí nomás. Y un diario de Londres sacó en ese año la siguiente noticia: una isla británica emerge en la costa de Sicilia. Es curiosa la gran cantidad de islas británicas que emergen por allí. En respuesta a esta osadía británica, un equipo de submarinistas sicilianos colocó una gran bandera italiana y una placa en la cumbre de la isla sumergida en una ceremonia patriótica, de manera tal que la isla venga a emerger ya con nacionalidad. Muy bien, muy bien. Quería hablarles sobre esta última isla como un anexo a esta cantidad de islas que recorrió San Brandán en su vida. Me tocó estar muy cerca de eso. En el año 86 yo estuve cubriendo la crisis de Libia, la crisis del Golfo de Sirte, el bombardeo americano, y se hicieron muchos chistes con estas cosas, y Gaddafi dijo que en ese momento que no solo le iba a demostrar que la Fiat dependía de Libia, sino que cualquier cosa nueva que apareciera en el territorio del Mediterráneo iba a ser de la Yamahirigia. Y entonces Estados Unidos bloqueó con la sexta flota el Golfo de Sirte y lo bombardearon y lo destruyeron, ¿no? Pero bueno, son cosas que le pasan a algunas islas. Ahí cerca hay una isla que podría ser parecida a esta, pero si nunca se hubiera hundido, y que tuvo dominación británica, española, francesa, italiana y árabe, y su idioma es una mezcla de todos estos lenguajes y se llama Malta. El idioma maltés no es otra cosa que eso. Allí donde están nuestros amigos los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta en realidad viene de otra isla, porque es la orden de los caballeros de San Juan en Rodas, con sede en Malta. Toda una isla viene acerca de la otra. Me estaba acordando también de islas en las cuales todo parece ser distinto del mundo. Mauricio, la que queda ahora dando vueltas, y otra en la que he estado, que es Galápagos, donde alguna vez su amigo Darwin logró encontrar unas tortugas que hicieron avanzar más rápido el rumbo de la ciencia. Y después tenemos también, por supuesto, esas islas que nos remiten a historias, por ejemplo, la española, que siendo una sola isla, en algún momento se dividió en dos y demuestra cómo el imperialismo procede con cautela o con desmesura, en Haití o en Santo Domingo. Tenemos también... Claro, una pertenecía a Francia y la otra a España. Tenemos otra isla donde el imperialismo todavía no pudo hacer nada, que es Cuba, y tenemos una isla que hablábamos hoy con Barto, que está por cambiar de nombre, que es nada menos que Islandia, que no es una isla, sino un país insular que se llama Yelandia, porque a nadie se le ocurrió traducir bien ese nombre. Después tenemos, Island en el sentido de hielo. De hielo, no de isla mal pronunciada en inglés. Tenemos una isla que es muy cara este programa, que es Avalon, donde alguna vez deportamos al rey Arturo y le prohibimos que vuelva a defender a Gran Bretaña, que ya bastante tiene con los miserables que la conducen.
Hay otra isla que comparto, nos divirtió mucho el relato en Madrid, que es Gibraltar, donde cada vez que un andaluz pisa Gibraltar se vuelve británico y después no quiere pagar impuestos. Es un peñón inglés que le ha crecido a España. Son muchas las islas como la que usted contaba que se alejan, pero se suele llamar ballenas, en realidad. Y cuando uno prende fuego encima de ellas, tienen la peculiar característica de huir hacia otra parte. O bien tortugas. Claro, bien tortugas, exactamente. Y finalmente tenemos otro amigo, Isaac Asimov, que decía que después de todo, en un planeta que se llama Tierra, pero que debería llamarse agua, todo es una isla. Toda cosa está rodeada, claro, toda Tierra está rodeada de agua. No hay manera de no estar rodeado de agua. Y aquí, finalmente, viniendo más para aquí, tenemos, nada menos, Martín García, que alguna vez terminó un conflicto de límites y lo usamos como refugio para presidentes democráticos mal vistos por las Fuerzas Armadas. Argirópolis, que es aquello en lo que se transformaría Martín García si el Sogaray gobernara. Y, finalmente, nuestras irredentas Islas Malvinas, que ya en algún momento recuperaremos. Pero digo, eso en el territorio de las islas, hay algo que es lo más grave que le puede pasar a una isla, y es ser tomada por la publicidad. Cuando la publicidad extiende su larga y sucia mano encima de un territorio maravilloso y probablemente virgen y despoblado, lo que produce es llenar de lugares comunes una geografía que todavía no tenía nombre. Y entonces le ofrecen a uno el oro y el moro, combinaciones espantosas si las hay, incluso para la radiofonía, rodeado de justamente esa cantidad de lugares comunes, charros y baratos, mezclados con todo lo peor de la burguesía que Occidente ha podido generar. Viendo esas islas, uno que tanto las ama y que tanto ha disfrutado la aventura de conocer un territorio nuevo, mira esas islas publicitarias y dice, ¿sabes qué? Para eso, a mí déjame mi barrio. Y a mí déjame mi barrio es un tango de renuncia a todo viaje de aventura y brandánico que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero.